Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. En el pasado programa nos habíamos ocupado en la manera en que los griegos abordaban el problema del alma. Yo pregunto a nuestro catedrático de filosofía, ¿por qué has considerado interesante, Javier, que dedicáramos el programa de hoy a analizar la visión que el judaísmo del Antiguo Testamento tenía acerca del alma? Es decir, volvemos sobre el mismo tema, pero desde otra perspectiva distinta. Bueno, pues porque creo que es interesante ver las diferencias y porque también yo creo que esto tiene una repercusión en cómo hoy en día pues podemos pensar acerca del alma, del cuerpo, de la relación entre estos dos elementos, porque hoy en día yo creo que la mayor parte de la gente tiende a entender que el ser humano es una dualidad de alma y cuerpo. El alma sería la parte interior y el cuerpo es el exterior. Aunque ha habido también en los pensadores contemporáneos, pues los idealistas decíamos, somos solamente el alma, y los materialistas, que sigue habiendo también hoy día muchos, ¿no? El hombre es un cuerpo solamente, ¿no? Esa parte espiritual o anímica no existe. Pero yo creo que la mayoría de las personas tenemos esa idea de la psique humana, del alma humana, como una parte inmaterial. Si me permites, una cita de un estudioso del Antiguo Testamento que me parece muy interesante. Dice, la psicología israelita nos parece cercana y familiar porque las numerosas formas bajo las cuales se manifiesta se vinculan a nuestras concepciones espirituales. O sea, el mundo bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, forman parte de la cultura del hombre actual. Y continúa este autor, dice, para expresar estados de espíritu utilizamos nociones bíblicas, como las de espíritu y corazón, pero no es seguro que estas palabras signifiquen lo mismo para nosotros que en la Biblia. Las palabras expresan una vida, pero la visión israelita de la vida está determinada por factores distintos de los que determinan la nuestra. Si queremos comprender la mentalidad israelita, debemos examinar antes que nada los términos psicológicos, lo que los términos psicológicos significan en su propio contexto. O sea, poder entender esa diferencia entre el mundo actual, el mundo griego y también el mundo bíblico. Ese es el interés de este programa. Si acaso, como un prólogo, recuérdanos muy esquemáticamente cuál era la idea de los sabios griegos de la antigüedad acerca del alma. Bueno, lo que vimos fue un poquito la filosofía presocrática, cómo ya el alma empieza a ser un objeto de reflexión, de estudio, y sobre todo nos centramos en dos personajes, en dos grandes pensadores, obviamente Platón y Aristóteles. Y Platón lo que decía es que el alma es una entidad de naturaleza espiritual, esa dimensión incluso religiosa que hereda de los pitagóricos. El alma es un ente espiritual, mientras que para Aristóteles el alma es sencillamente la forma, la estructura que tiene el cuerpo vivo. Entonces, incluso pues había tres tipos de vida, el de las plantas, los animales y del ser humano. Una concepción biologicista, podemos decir la de Aristóteles, frente a una concepción espiritualista que sería la de Platón. Cuando hablamos de alma y hablamos de espíritu, del hombre interior y del hombre exterior, ¿en realidad estamos refiriéndonos a lo mismo o ahí hay algún factor que se nos escapa, digamos, entre la mente y ese ser interior? Depende un poco de la perspectiva en la que uno se sitúe. A lo largo de la historia, sobre todo del pensamiento cristiano, del pensamiento bíblico, ha habido tres posturas fundamentales. Una que sería una postura monista, en la cual el ser humano es una entidad, una única entidad integrada por uno puede decir tres vertientes, pero en el fondo es una única e indivisible unidad.
cuerpo, alma y espíritu. Otros han distinguido dos partes, que sería una parte inmaterial. El alma y el espíritu son inmateriales y hay una muy ligera distinción entre ambos. Y luego está la parte corporal. Eso es el dualismo, inmaterial y material. Y luego hay quienes, pues afinando un poco más, han distinguido tres aspectos diferentes, que sería el aspecto corporal, el aspecto anímico, que tiene mucha relación con la vida animal, podemos decir, con la vida biológica, con la vida terrestre, mientras que el espíritu, que sería la tercera dimensión, tiene que ver con la vida, pero una vida más cercana, más relacionada con Dios. Y todos estos conceptos aparecen, por supuesto, en el Antiguo Testamento y se van perfilando más también en el Nuevo Testamento. En concreto, ¿cuáles son las diferencias que se van notando o que se perciben en este aspecto, referidas a este asunto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esas dos partes fundamentales de la Biblia? Bueno, yo, si me permites una cuestión previa, yo te diría que es que hay una forma de pensar diferente. Es un espíritu, podríamos decir, diferente, el espíritu griego, el espíritu indoeuropeo y el espíritu semita, el espíritu hebreo, por otra parte. Los griegos, los indoeuropeos, tienen una forma de pensar que podríamos decir sustancialista. Es decir, para el pensamiento griego, la clave del conocimiento es llegar a decir qué son las cosas y clasificar las cosas, los distintos tipos de ser. El objetivo del conocimiento es que el entendimiento categorice las sustancias, los distintos tipos de ser. Mientras que el pensamiento semita no es un pensamiento tan dado a lo abstracto, a esas clasificaciones teóricas. Es un pensamiento que tiene mucho más que ver con la vida, no un intento de clasificar las cosas. En concreto, respecto al tema del alma, ¿dónde está la diferencia? Pues que los griegos van a hacer una especie de dualismo muy nítido entre estas dos sustancias, como dos cosas diferentes, como dos entidades, mientras que para los hebreos el concepto de alma no va a ser tan sustancial y no va a ser tampoco tan diferenciado del propio cuerpo. Ese dualismo que vemos claramente en Platón y en el pensamiento griego era desconocido para el mundo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo entendían en líneas generales el alma en los tiempos del Antiguo Testamento? Leyendo los textos bíblicos, hay hasta 5 palabras diferentes para referirse al alma. Nosotros tenemos una, y esto es un problema, porque no son 5 palabras que signifiquen exactamente la misma cosa, sino que son 5 matices distintos. Traducirlo es complejo. ¿Por qué nosotros tenemos solo una palabra y por qué ellos tuvieron más? Pues eso es la cultura, y poder entender lo que significaba en aquel tiempo es complicado, ya que nosotros solamente tenemos una palabra. La palabra que normalmente se traduce como alma en las escrituras es la palabra nefes. La palabra nefes aparece 726 veces en el Antiguo Testamento. En la Reina Valera se utilizan, fíjate, 42 términos distintos para traducirla. No aparece siempre la palabra nefes traducida como alma, pero es el sentido original, o sentido más primario, el sentido más intuitivo para nosotros. De hecho, son 428 veces las que se traduce como alma y 117 veces se traduce como vida, que sería, digamos, la segunda traducción. ¿Qué significa la palabra nefes? Pues significa vida. Yo creo que sería la mejor traducción posible. Y esta vida, este nefes, esta alma, es el principio vital que es común a todos los seres vivos, a los hombres y también a los animales. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra, fíjate, la palabra nefes ha sido traducida como ser viviente. Literalmente es como un alma viviente, como un ser vivo. Esto es lo que significa la palabra alma, un ser vivo. En el pensamiento hebreo no se tiene un alma, sino que se es un alma. Yo no tengo alma, soy alma, soy un ser vivo. Es la totalidad de la vida humana. Si me permites 2 textos más, por ejemplo, en Éxodo 4:19 dice lo siguiente: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Este texto lo que dice es literalmente los que querían quitarte alma. Los que querían quitarte la vida, pero literalmente querían quitarte el nefes, querían quitarte el alma. Y en Primera de Reyes 19:10, Elías se queja
Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan, fíjate aquí donde aparece la expresión, y me buscan para quitarme la vida, traduce Reina Valera. Y literalmente es, y me buscan para quitarme el nefes, es decir, me buscan para quitarme el alma. El alma es la vida, ¿no? El alma, vamos a ver, tiene sed, el alma canta, el alma se entristece. Es decir, el alma es en suma la persona. El alma es esa integridad de la persona completa. Lo que hizo Dios, esa es la idea. Bueno, pero humanamente hablando o percibiendo, si se quiere, cuando alguien se muere o lo matan, como ser vivo desaparece, porque Claro. la vida, digamos, la vida Uh-huh. perceptible, visible en esa persona, desaparece, eso no hay ninguna duda. O sea que en ese sentido se Sí, entiende perfectamente que quitar el alma, pues es quitar la vida y se acabó. eso es. En lo que se percibe materialmente. Eso es, eso es. Y esta es la impresión que tenían ellos. Y de hecho se usa en las escrituras varias veces, no recuerdo ahora, ¿no? Pero esa expresión de que el alma salió y se le fue el alma y salió el alma, ¿qué significa? Pues que se le fue la vida, sencillamente esto, que dejó de respirar, la vida se va. Hay otra palabra también, hemos dicho que son 5 fundamentalmente, otra palabra para referirnos al alma es la palabra neshma, que significa respirar. Entonces se le fue el aliento. Decimos expiar es echar el último aliento. Entonces esta es la idea, efectivamente, que se le va la vida significa que ya no hay persona, que ya lo que tenemos ahí pues es un cadáver. No es que salga, ellos no lo entendían como que sale una sustancia, como podía pensar Platón, una sustancia que se va al mundo de las ideas o algo parecido. Sencillamente deja de respirar, se acaba la vida. Esta es la idea que predomina en el Antiguo Testamento. Quiere decirse que entonces podemos afirmar que el alma muere, pero estamos hablando desde el punto de vista del testigo. Bueno, es que es la concepción hebraica de lo que significa la muerte. ¿Puede el alma morir? Sería, ¿no? Pues claro, el alma puede morir. El alma, ¿por qué? Porque el alma es la persona viva, es la persona viviente. Entonces, ¿puede el alma morir? Sí, porque el alma es la propia persona. O sea, la pregunta sería, ¿puede morir una persona? Luego puede morir el alma. De hecho, fíjate, hay un texto, y yo creo que aquí es clarísimo, que es Números 6, 6 y 7. Lo que pasa es que desde nuestra mentalidad, que es lo que hablábamos antes, desde nuestra mentalidad moderna, es difícil entenderlo. Entonces, al traducir estas ideas, las hemos adaptado a lo que nosotros podemos entender, pero ellos sí que hablaban de un alma muerta, pero claro, nosotros que pensamos que el alma tiene una cierta dimensión de pervivencia, nos cuesta verlo de esa manera. Como te decía, mira, el Números 6, 6 y 7 dice: todo el tiempo, está hablando de los nazareos, esos votos que hacían, ¿no? Dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará, dice la Reina Valera, a persona muerta. Algunos incluso traducen, no se acercará a un cadáver, no se acercará, no podrá tocar a un cuerpo, ni aún por su padre, ni por su madre, dice después, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Pero literalmente lo que dice este texto es que no se acercará a un alma muerta. Y ahí se ve clarísimo. No se acercará a un alma muerta. ¿Qué significa? No tocará no se acercará a una persona muerta. La palabra nefesh, que es lo que más veces traducimos por alma, significa la persona completa. Nosotros, como tenemos ese dualismo griego en la cabeza, nos cuesta juntarlo, porque el alma y el cuerpo, pues parece que son entidades muy distintas, pero para ellos morir el cuerpo es quedarse sin vida, es por tanto morir también la vida, morir el alma. A mí me parece que es, porque lo que muere es la persona, ese es su ser, y Bueno, cuando morimos enteros. ¿Sí? de todas formas, cuando estamos en presencia de un cadáver, pues ya percibimos perfectamente que allí está, por decirlo así, la envoltura de una persona que conocíamos con esa cara, con esos rasgos, pero ahora ya no está la persona. Eso es, el cadáver no es la persona. ¿Por qué? Porque la persona es un ser vivo. Y ahí está, ahí se entiende muy bien con lo que estás diciendo. La persona es el ser vivo. El cadáver es un cuerpo, pero ya no es un cuerpo vivo, no es un ser vivo, no entra dentro del reino de la vida, efectivamente. En el ámbito del Antiguo Testamento también encontramos pasajes que de una manera clara hablan de la
continuidad, de la pervivencia de la persona. Bueno, podría dar esa impresión, ¿no? No sé si estás pensando en algún texto, ¿no? En el que se dice, por ejemplo, ¿no? En Eclesiastés 12:7, ¿no? Que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces parece que son dos cosas diferentes. La palabra que se emplea ahí en Eclesiastés es la palabra ruaj, otra palabra de estas que tienen los hebreos para referirse al alma. Y la palabra ruaj significa, en realidad, espíritu, aire, viento. En griego se dice neuma, de ahí va la palabra neumático, porque tiene aire. Entonces, esta palabra ruaj muchas veces aparece como cercana a la palabra nefes, que estamos viendo, a la palabra alma. ¿Y qué es la muerte? La muerte es que ese aire, ese viento, ese espíritu, que es lo que vitaliza al ser humano, se va. Entonces, cuando se da el último suspiro, pues la vida se escapa. Entonces, ¿dónde va esa vida? ¿Dónde va ese aire? ¿Dónde va ese aliento? Regresa a Dios. Pero es esto claramente una referencia a la inmortalidad. Los estudiosos del Antiguo Testamento no están de acuerdo en esto. Y luego, claro, también a lo largo de toda la tradición y del estudio del pensamiento judío, ha habido también posteriormente influencias de la filosofía griega. Por ejemplo, pensadores como Maimónides, pues nos van a transmitir esa idea de que el alma es el espíritu, es algo inmortal, pero muy influido, por supuesto, por el pensamiento de Platón. Sin embargo, hay algún texto bíblico, especialmente en los Salmos, hay varios textos que hablan de la pervivencia de la persona, es decir, del alma o del espíritu. A lo mejor tenemos que distinguir de una manera, digamos, concreta que se entienda alma y espíritu. Es que justamente esto es lo que hacen los griegos, distinguir claramente entre los conceptos. Entonces, estos conceptos se refieren a cosas, no a lo que veíamos antes, me decías hace un momento, como experiencias, lo que se ve desde afuera. Los hebreos sí están describiendo lo que se ve desde afuera. Entonces, ellos dan una visión utilizando distintas palabras, pero dan una visión unificada de lo que es el ser humano. Entonces, los conceptos de alma y cuerpo están íntimamente unidos frente a los griegos, que lo que hacen es contraponer una cosa material a otra inmaterial. Hay un teólogo reformado muy conocido que se llama Luis Berkhoff, que dice que debemos tener cuidado en no esperar una distinción en el Antiguo Testamento entre el cuerpo como elemento material y el alma como elemento espiritual de naturaleza humana. Esta distinción entró en uso más tarde bajo la influencia de la filosofía griega. La antítesis alma y cuerpo en el sentido del Nuevo Testamento no se encuentra, dice Berkhoff, que es además pues, en fin, un hombre conservador, un reformado, no se encuentra esa idea en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y qué pasa cuando en este caso se refiere a algo más allá todavía? Cuando Job dice que mis ojos le verán y no otro, y está hablando después de morir. Dice, en mi carne he de ver a Dios. Sí. ¿Qué pasa con eso? Vamos, esto, digamos que en el Nuevo Testamento se desarrolla como la resurrección de alguien que incorpora un cuerpo, pero que es un ente o una entidad ya viva, que no ha dejado de estar viva. Esto... Interesantísimo lo que dices, el verso que citas de Job, también apasionante. Fíjate que dice, en mi carne he de ver a Dios, en mi carne, porque es que no hay otra manera, no hay otra esperanza para el judío, no hay una idea para el judaísmo del Antiguo Testamento. Después también los judíos han incorporado esas ideas de inmortalidad del alma. Pero en el caso de Job está muy claro. Él afirma lo que después va a ser también la esperanza cristiana, que no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que resucita, lo que vuelve a la vida, es la persona completa, no una parte. Entonces, un problema que ha dado a los teólogos para debatir, si quieres dedicamos también un programa a esto, es lo que se llama el estado intermedio, o sea, qué es lo que ocurre entre la muerte de la persona y la resurrección. Entonces, ahí sí que hay quien sostiene pues el alma, el fundamento de esto va a estar en el Nuevo Testamento, el alma pervive, el alma va con Dios, el alma está con Dios, esperando la resurrección. Esa es una posición. Pero la otra, que algunos teólogos también en el ámbito protestante, también en el ámbito católico han desarrollado, es que cuando la persona muere,
está dormida, está esperando la resurrección, pero no de una manera consciente, sino que en algún momento, al final de los días, como piensan los judíos, los fariseos, porque sabemos que los saduceos no creían que hubiera resurrección, pero los fariseos pensaban que al final de los tiempos, en el juicio final, se levantarán otra vez los cuerpos resucitados, y entonces ahí es cuando pues ahí habrá un juicio. Pero la cuestión es qué hay en ese estado intermedio. Esa es la cuestión. ¿Sigue el alma perviviendo una vez creada? Y esto ha dado muchísimos desarrollos. Se ha vertido mucha tinta hablando sobre este asunto que es apasionante, por otro lado. Hay dos momentos que aparecen curiosamente los dos en el Evangelio de Lucas. Dos momentos, podemos citar otros, pero esos dos se refieren de manera específica a eso que tú has mencionado, que se maneja muy poco. Yo nunca he escuchado a nadie hablar acerca de esto. Estado intermedio. Uno de ellos es cuando Jesús menciona aquello del rico y Lázaro, y dice que Lázaro murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, dice allí. Bueno, habla del rico que también fue llevado a un lugar de tormento, y estando en tormentos mira, pero no puede ni acercarse ni hacer nada, pero pide ayuda en su tormento. El otro caso, que es un caso también muy conocido, es cuando el Señor está crucificado en la cruz. En ese momento, aquel delincuente que está a su lado, pero que por alguna razón tenía un conocimiento extraordinario, digamos, del texto bíblico y de la esperanza bíblica y del Mesías, y él se dirige a Jesús y dice: acuérdate de mí cuando vengas, lo que tú mencionabas antes. Acuérdate de mí cuando llegue la hora final, que tú vengas y resuciten todos. Por ahí va el tema, que aparece muy claro en cuanto, no sé, a la relación, por ejemplo, con la familia de Lázaro, por poner un caso muy conocido. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso habla no de la resurrección, sino de un estado entre la muerte y la resurrección. Bueno, que es un asunto, como tú dices, muy discutido y diversamente definido, porque también habla el mismo Jesús de gente muerta, dice: duerme. Si duerme estará bien. Bueno, en el caso de Lázaro específicamente, Jesús dice: bueno, Lázaro ha muerto, pero utiliza el término dormir. O sea, vaya lío que estamos armando, ¿eh? Claro, bueno, pero de eso se trata de pensar. Esto es sobre grandes pensadores. Hoy los grandes pensadores estamos siendo nosotros al hablar de estas cosas, y los oyentes, que seguramente le estén dando también vueltas al asunto, ¿no? A ver, obviamente Jesús es un judío y es el que está haciendo estas enseñanza, y también diciéndole a este hombre: estarás conmigo hoy en el paraíso. Ese hoy es un hoy enfático. Desde luego que hay una conexión obvia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas palabras claves, esos conceptos de cuerpo, alma, carne, espíritu, aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero es importante también darnos cuenta de que las palabras sufrieron una evolución también en su significado. Luis Berkov dice lo siguiente: las palabras griegas correspondientes fueron forjadas indudablemente por el pensamiento filosófico griego, pero pasaron por medio de la Septuaginta al Nuevo Testamento y por tanto retuvieron su fuerza del Antiguo Testamento. Es decir, que por un lado, esa idea de la resurrección, esa esperanza, esos conceptos tan importantes han pervivido porque el cristianismo sale del judaísmo. Pero también, de alguna forma, dice Berkov, al mismo tiempo la idea antitética de lo material y lo inmaterial quedó conectada con ellas. Esta es una idea que es un poco posterior, que entra dentro de la evolución también de la propia vida judía, y la vamos a encontrar en textos no canónicos, en textos que los católicos llaman deuterocanónicos. Sí vamos a encontrar esta idea de la pervivencia del alma después de la muerte, pero es más difícil, según los especialistas. Yo no soy especialista en esto, ¿no? Pero según los especialistas es más difícil encontrarla en el propio meollo del pensamiento judío antiguo. Pero bueno, esto nos daría para hablar largo y tendido. Si identificamos el alma con la vida, que es eso que ningún científico ha conseguido demostrar cómo surge la vida. Es algo que no se ha alcanzado a pesar de lo sofisticado de la ciencia. Entonces,
¿Tienen alma los animales, Javier? Bueno, tal y como estamos viendo, la ciencia de los hebreos es una ciencia muy reducida, ¿no? Pero si el alma es la vida, pues efectivamente. De hecho, cuando en Génesis, después del diluvio, todo lo que tenía aliento de espíritu, y ahí utiliza la palabra espíritu, ruaj, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y se refiere también a los animales. Es decir, que claro que los animales tienen, aquí fíjate, en Génesis, en este texto se está diciendo que tienen ruaj, pero tienen alma también, y eso aparece en muchas ocasiones, el nefes. Lo que pasa es que el alma animal, la vida animal, es obviamente distinta de la vida humana. Somos seres vivos, sí, pero el alma humana, la persona humana, el ser humano, puede hacer cosas que los animales pues no tienen capacidad de hacer. Puede pensar, puede realizar una serie de funciones y actividades que son propias de la vida humana y no de la vida animal. Bueno, al final estamos ya en el final de nuestro tiempo, pero al final, para no dejar así un poco espantados a algunos de los que están escuchando, es que una de las cosas que no tenemos mucha costumbre de hacer en nuestras sociedades occidentales en la actualidad es pensar. Y pensar enriquece, pero es mejor tener, digamos, que referencias sólidas para no perderse en las divagaciones de la mente. Bueno, entonces, ¿cómo dejamos el tema así para terminar? ¿Cómo dejamos el tema? Las personas son entes que tienen vida y dejan de tener vida y se acabó, o las personas humanas, los seres humanos, o son seres que están vivos, que siguen estando vivos, pero que su cuerpo no. ¿Cómo lo dejamos? Bueno, pues la clave de hoy o el intento de hoy era ver una diferencia que hay, ¿no? Entre una concepción que quiere analizar las cosas y que quiere definirlas de una forma muy clara, muy concisa, y que sería yo creo que más el espíritu griego, y la mentalidad del pueblo hebreo, que no eran tan teólogos. De hecho, la palabra teología es una palabra muy griega. Entonces, yo me quedaría en dónde está la diferencia. O sea, yo creo que nuestra esperanza como cristianos está en Jesucristo. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que los credos confiesan y lo que nosotros creemos. La confesión cristiana no es, y yo creo en la inmortalidad del alma. Eso se lo dejamos a los teólogos, que no está mal pensar acerca de la inmortalidad del alma. Claro, si es la inmortalidad de la vida, sí. Ahora, la afirmación de los credos primitivos no fue afirmar la inmortalidad del alma, sino la resurrección, y la resurrección de algo sorprendente como era la resurrección de la carne. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y qué es cómo se ha ido formando la teología a lo largo de los tiempos? Bueno, pues la diferencia entre esta clase y la anterior es que los griegos pensaban que el alma es una sustancia, es una cosa que está dentro del cuerpo, y cuando el cuerpo muere, esta alma se libera. Esa es la idea. Son dos sustancias distintas, ¿eh? El alma es lo que anima, es la palabra latina, anima, de ahí viene la palabra castellana alma, es lo que anima o mueve al cuerpo. Cuando el ser humano muere, pues el alma se va al lugar que le corresponde. Esa es una idea muy griega, interesante además, ¿no? Esa es la relación. Sin embargo, para los hebreos antiguos, el alma y cuerpo, yo diría que no se relacionan. ¿Por qué? Porque ellos no entienden alma y cuerpo como dos entidades, como dos cosas, sino lo entienden como una única realidad. Entonces, esa es la realidad de la persona. Y la esperanza bíblica es una esperanza de salvación para toda la persona, no solamente para el alma. Es una esperanza también para el cuerpo. Es una esperanza incluso de resurrección o de restauración para el universo, que yo creo que es una esperanza muy bonita y muy amplia, ¿no? ¿Qué pasarán y cómo serán las cosas? Eso se lo dejamos a los teólogos. Los filósofos solamente le damos vueltas y vemos el aparato crítico. Hay un libro, Georges Pidou, El hombre en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Javier. Ha sido una excursión muy interesante por el pensamiento acerca del alma. Y nos quedamos también con ese libro que mencionabas hace un momento. Muchas gracias, Javier, por asomarnos a este tema tan poco tratado. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.